Creo que es muy importante darle también al espacio a Fabiola, que nos está acompañando en la ponencia del panorama en México de vulnerabilidad y riesgos del cambio climático para el sector hídrico a nivel subnacional. Y un poquito para igual recapitular de los temas que hemos estado platicando, tanto de la importancia del ahorro, el tema de la infraestructura fuerte, temas hídricos, datos y y el involucramiento de la ciudadanía y diferentes comunidades en este sentido. Entonces, muchas gracias por todos los comentarios. El equipo está tomando nota y van a estar igual destacados en el estudio de cuencas, que es el enfoque de este taller de las 4 cuencas que se mencionaron. Y repito, agradeciendo también a los 75 participantes virtuales. Entonces, muchísimas gracias por eso. Igual para repetirlo, las 4 cuencas es el río Pánuco, el río del acuífero aquí en la península de Yucatán, el sistema Cuetzamala y el río Yaqui. Entonces, para no andar más, les cedo la palabra a Fabiola Sosa Rodríguez y brevemente la presento. Ella es jefa del área de investigación en crecimiento y medio ambiente, Departamento de Economía, Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco. Es Premio de Mujer de la Ciencia de la Academia Mexicana de Ciencias y también revisa y es autor contribuyente del panel intergubernamental sobre el cambio climático de la IPCC. Está muy involucrada en temas de la UNESCO, del Grupo del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y así como ha participado en diferentes foros, incluyendo la COP, entre otros. Muchísimas gracias, Fabiola. Te cedemos la palabra. Gracias. ¿Pudieras proyectar la presentación, por favor? Un segundito y empezamos. Mientras toman un respirito porque ha sido larga la jornada. ¿Ya está? A ver, déjenme nada más ver cómo funciona esto. Sí, perfecto, ya está. Regresa. Muy bien. Bien. Yo quiero compartirles un poco cómo está la dinámica en términos de agua en México para poder entender todos estos temas que inicialmente se hablaban en materia de gestión y cómo a partir de algunas omisiones en materia de gestión del agua, eventos asociados a la variabilidad climática y al cambio climático pudieran tener mayores efectos y hacernos muchísimo más vulnerables. En realidad, básicamente el 70% de la disponibilidad del agua depende de la precipitación, la cual se concentran durante los meses de lluvia entre junio y octubre. Y solamente una tercera parte está disponible para nuestro consumo, y este volumen no considera el agua que está contaminada. Finalmente es muchísimo menor el volumen que realmente está disponible para el consumo humano, dado que tiene que pasar por procesos de potabilización y desinfección por la contaminación de los cuerpos de agua utilizados para transportar estas aguas residuales y su disposición hacia el mar, ¿no? Entonces, esta situación pone en evidencia, en términos de esta lista de Santa Claus que comentaban hace algunos momentos, de qué acciones se tendrían que estar impulsando, ¿no? Y bueno, entre estas acciones, evidentemente los sistemas de cosecha de agua de lluvia y mejorar la infraestructura que facilite la colecta y el almacenamiento del agua son cruciales, pero hay que saber en dónde sí y en dónde no instalarlos, en dónde esta inversión es rentable y en dónde no lo es, lo cual dependerá tanto de la vocación de la precipitación como también del acceso a la infraestructura y las condiciones de marginación de la población. Por otro lado, vemos un problema asociado a cómo se han llevado los procesos de urbanización en nuestro país. Si ven el mapa, la zona centro y norte del país que per se tenía o enfrentaba de manera natural situaciones de estrés hídrico, es donde se han desarrollado las ciudades más importantes, ¿no? Con más de 5 millones de personas, y por lo tanto estamos ubicados
estas grandes ciudades donde se produce más del 80% del Producto Interno Bruto, donde reside más del 80% de la población, tienen 10 veces o menos agua disponible de manera natural, en contraste con el sur y sureste del país. Y el incremento demográfico, el incremento en las demandas de agua, también en los sectores industriales, aunado a los cambios de uso de suelo, han favorecido a que la disponibilidad del agua en México se haya reducido desde la década de los 50, que era alrededor de los 18,000, hasta poco más de 3,000 metros cúbicos por habitante por año para el 2030, en donde dependiendo de la ciudad, van a ser los usos, ¿no? Y van a ser también las estrategias. Pero en promedio, al igual que a nivel mundial, 70% del volumen disponible del agua es utilizado en la agricultura y nuevamente entre esta carta a Santa Claus tendríamos que estar reflexionando sobre la relocalización de aquellos sectores intensivos en el uso de agua, en donde si las ciudades ya están enfrentando problemas para poder atender estos requerimientos para la población, habría que pensar reubicar estos sectores intensivos en el consumo del agua en donde sí haya disponibilidad y los que se queden que mejoren sus procesos para hacerlos más eficientes e incluso que trabajen en garantizar su viabilidad, ¿no? Que traten su agua, que cosechen agua de lluvia, que sean más eficientes en sus procesos productivos, ¿no? Además de incrementar la inversión en el sector agrícola para mejorar su tecnificación y que nos libere caudales importantes que puedan ser utilizados por la población y por otras actividades económicas prioritarias que requieren de una alta calidad de agua. En términos del acceso, aunque veamos las estadísticas y nos reporte que 95% de la población tiene acceso al agua, a la red, la verdad es que más de una cuarta parte no lo recibe de manera permanente, sino que se le suministra una vez a la semana, 2 veces a la semana, de vez en cuando, que puede ser cada 15 días, etcétera, y que en estos procesos de sequía, que se hacía esta distinción entre la sequía meteorológica y la sequía hidrológica, pues en estos procesos vamos a ver que aquellos sitios que ya eran afectados por la falta de acceso al agua, con la ocurrencia de estas sequías todavía van a ser más afectados, ¿no? Y en particular son sitios en donde radica población en situaciones de marginación y que incrementa también las condiciones de pobreza. Por lo tanto, va a ser fundamental poder impulsar estrategias que nos permitan también detectar y reparar las fugas, las cuales en el territorio, dependiendo de la ciudad, pueden andar del orden de entre los 35 y 40% del volumen que se abastece. En términos de calidad, pues también hay varias acciones que se tienen que llevar a cabo, porque aunque las estadísticas reportan que el 60% del agua residual se trata, la realidad es que si visitamos las distintas plantas de tratamiento en el país, la mayoría está sin operar, ¿no? Y entonces, en estimaciones no oficiales de los sitios revisados, en realidad se piensa que más bien cerca de un 20% es el volumen que realmente se trata. Y bueno, estas aguas son descargadas, contaminando los efluentes utilizados para su descarga final en el mar. Y bueno, muchas de las razones que han sido causa de que esto ocurra tienen que ver con que es una responsabilidad del gobierno local y el gobierno local no cuenta ni con los recursos humanos ni con los recursos económicos para poder mantener estas plantas operando. Y en este sentido tenemos que innovar en términos de cómo hacer posible la operación y el mantenimiento de esta infraestructura que es crucial, ¿no? Ya sea modernizándola, promoviendo el uso de energía solar, que baje los gastos del gobierno local en menos de un 60% solamente por el uso de energía solar, ¿no? Y que hagamos realmente viable estas estrategias. Y el costo de no tratar las aguas residuales, como pueden ver, lo estimamos en más de 57,000 millones de pesos, ¿no?
anual por los niveles de contaminación que implican, ¿no? Porque también nos quita el acceso alternativo a fuentes de agua. Entonces, no adaptarnos siempre va a ser más costoso que tratar de resolver el problema para ayer, ¿no? Y desafortunadamente es el tipo de estrategias que se han estado impulsando desde muchos gobiernos atrás, ¿no? O sea, no es una cuestión de la última administración. Y por lo tanto, estamos desaprovechando la valiosa oportunidad de poder utilizar 279 metros cúbicos por segundo de aguas residuales para distintos procesos productivos que no requieren la calidad. Incluso las aguas residuales tratadas, pasados por un proceso de naturalización, regresarle las condiciones de la naturaleza, puede volver a ser reintegrada en el suministro de agua potable, ¿no? Entonces, en lugar de pensar en desalinizadoras, que he escuchado muchos comentarios recientemente, lo cual me parece no viable, creo que se tendría que atender el problema de raíz, que es que las plantas de tratamiento de todo este país estén operando, ¿no? Entonces, si el sector privado busca desalinizar, mejor que el sector privado comience a tratar sus aguas residuales y hacerse responsable de la operación de sus plantas, ¿no? Creo que por ahí pudiéramos avanzar. Hoy creo que no se mueve. Ya. También tenemos un problema de sobreextracción de las aguas subterráneas. ¿Recuerdan los puntitos amarillitos que vimos? Estos puntitos amarillitos coinciden con las ciudades más importantes. En realidad, el 60% del agua de las ciudades de nuestro país provienen del agua subterránea, en donde más del 24% de los acuíferos presentan condiciones de sobreexplotación, más aquellos afectados por intrusión salina, lo cual pone en evidencia que necesitamos hacer una revisión profunda de los sistemas de concesión. Tenemos concesionado más de 271,000 hectómetros cúbicos y desafortunadamente muchas de estas concesiones requieren procesos de revisión de 50 años en condiciones en donde las decisiones sobre la asignación del agua pueden cambiar de un día a otro. Si estamos en un proceso de sequía, el sector industrial, comercial y de servicios que es autoabastecido, debería de ser capaz de ceder volúmenes de agua para las prioridades como es el consumo humano, pero con este argumento legal de que yo tengo una concesión por 50 años, entonces vemos ahí cierta resistencia, ¿no? Es indudable que tenemos que revisar estos sistemas de concesiones para realmente incorporar esta idea de la variabilidad climática y poder reasignar estos volúmenes de una manera más flexible, ¿no? Hacia allá tendría que estar avanzando nuestra discusión en la Ley General del Agua, que es una tarea pendiente desde el 2012, ¿no? También tenemos el problema de la variabilidad climática y algo que quisiera sumarme a los ponentes anteriores tiene que ver con, venimos en una dinámica de malas prácticas. Si esto le sumamos la variabilidad climática y además el cambio climático, pues no es de extrañarnos que estemos en una condición de alto riesgo y vulnerabilidad. Y quisiera que verificaran algo. Tendrá sus bemoles el monitor de sequías de México, pero finalmente es un instrumento que permite tomar decisiones, que es el instrumento con el que contamos y que finalmente pone en evidencia en dónde tenemos que atender esta situación de crisis del agua para reducir la vulnerabilidad. Y si pueden ver, va variando, pero por lo menos en la sequía que tuvimos en el 2011-2012, 95% del territorio presentaba alguna evidencia de situación de sequía. Y para el 2023-2024 alcanzamos el 88%. Ojo, estamos en marzo. Todavía no llegamos a abril y mayo, que continúan los meses de estiaje, ¿no? Entonces, evidentemente pueden ser más los municipios que puedan estar afectados. Y después existe una percepción equivocada acerca de la sequía. Hablamos de sequía y siempre pensamos en el norte, ¿no? Monterrey, Chihuahua, Tamaulipas, etcétera. Pero quiero que vean cómo prácticamente están afectados muchas de las entidades. Si pensamos en la cuenca que es de interés, que es la Cuenca de México, integrada por el Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México,
prácticamente todo el territorio está afectado y ha estado afectado desde hace 6 años atrás. ¿Se emprendieron medidas para poder atenderlo? No. ¿Qué tenemos que hacer? Emprenderlas. Se prevé que cambie esta situación y a lo mejor en junio llueva, pero esto es una evidencia de lo vulnerables que somos. Entonces, aunque nos llueva en junio, no podemos dejar pasar la oportunidad de implementar aquellas acciones que están pendientes. Y esto es parte de las exigencias que tiene que realizar la ciudadanía, porque a veces las autoridades tienen una memoria de corto plazo, ¿no? Por otro lado, en términos del cambio climático, se prevén en los escenarios de corto, mediano y largo plazo incrementos en la temperatura, combinados con reducciones en la precipitación. En los escenarios de disponibilidad de agua que hemos calculado, nuestro grupo se dedica a este tipo de trabajo, además de rescatar cuerpos de agua. Hemos estimado una reducción del 21% de la disponibilidad del agua, lo cual generará mayor dependencia a fuentes externas y presión a las aguas subterráneas, ¿no? Entonces, esto urge reflexionar qué acciones se tienen que implementar, porque muchas de las ciudades del país pueden llegar a este famoso día cero, que si bien ha sido utilizado políticamente en estos periodos de elecciones, es una realidad que tenemos que estar listos para poder hacerle frente. En el caso particular de la cuenca del Valle de México, es una cuenca originalmente cerrada. A lo largo de los años vimos poco a poco su transformación con una idea de esta lucha contra el agua y una relación conflictiva entre el ser humano y el agua que llevaron al desalojo de manera artificial del sistema de 6 lagos que coexistían de manera interconectada y a la urbanización sin freno en toda la zona lacustre, ¿no? Evidentemente con demandas importantes de agua y como ustedes pueden ver en términos de variabilidad climática, por favor vean aquí, varios municipios del Estado de México ya están enfrentando condiciones de incremento en la temperatura por cambios de uso de suelo, reducciones importantes en la precipitación, 20-30% por los cambios de uso de suelo, y coincide que estos municipios son de los más pobres, ¿no? Entonces, a lo mejor en los estudios, en las imágenes de la vegetación parecería ser que tenemos mucha agua, pero en el trabajo de campo que hemos realizado recorriendo estas comunidades de pueblos originarios y distintas, se ve diferente, ¿sí? Se ve la falta de agua, la pérdida de cultivos, la falta de acceso, el empobrecimiento. Entonces, las imágenes satélites dicen una cosa, pero el campo, ir a campo y ver cómo vive esta población, te dice otra cosa. Entonces, hay que hacer campo para validar esta información y no tomar decisiones solamente con lo que dicen las imágenes satélites, ¿no? Cambia mucho la perspectiva. En los escenarios que calculamos y que fue lo que nos motivó a poder avanzar en emprender estrategias para mejorar las capacidades de adaptación, identificamos que en el corto y mediano plazo para la Cuenca de México se prevé una reducción en la disponibilidad del agua del 30% y para el largo plazo del 40%. ¿Qué implica esto? Conflictos. Todos los usuarios del agua van a querer garantizar sus volúmenes para continuar produciendo, para atender los distintos requerimientos. Nadie habla por el medio ambiente, es el único usuario que no se sienta a la mesa para que se prevea el caudal ecológico y lo que se requiere para la conservación de estos ecosistemas. Y esta probadita de este periodo en donde el sistema Cutzamala, que por cierto depende del agua superficial, que está actualmente a 38% de su capacidad de almacenamiento, este sistema de presas, y que por lo tanto nos preocupa el abastecimiento durante los siguientes meses, nos pone en evidencia las situaciones de riesgo que vamos a vivir en los siguientes años, porque se prevé que se incrementen en frecuencia y en intensidad. Por otro lado, un componente fundamental ha sido la gobernanza. Hicimos un trabajo revisando los distintos elementos
que constituyen áreas de oportunidad para los consejos de cuenca, que es desafortunadamente uno de los pocos espacios de gobernanza que hay en el sector agua y que desafortunadamente en la última administración ha sido descobijado, se le ha quitado el financiamiento. De 30 personas que estaban en un área, solamente hay una persona que tiene que atender todo y que es parte de un esfuerzo grande de 60 años de lograr la descentralización para implementar el modelo de gestión y que en un chasquido de dedos todo se tiró, ¿no? Y que tenemos otra vez que empezar a trabajar para fortalecer estos espacios. Revisamos cuáles son las áreas de oportunidad, ¿no? Sabemos que muchas de estas tomas de decisiones en materia del agua depende de cuestiones políticas, con una alta rotación de personal, con recursos insuficientes y en donde desafortunadamente la gestión del agua, aunque es una prioridad en el discurso, no se traduce en una prioridad en la asignación de recursos, ¿no? Y por lo tanto, esto nos incrementa las condiciones de vulnerabilidad. Por otro lado, no tenemos mecanismos que evalúen el desempeño, ni de monitoreo, ni de supervisión. No hay mecanismos tampoco de transparencia para saber cuántos recursos hay, cómo se asignan, con qué criterios. Y no se cuentan con los recursos para impulsar la participación, en donde se suele cuestionar esta legitimidad y representatividad. Entonces, dado este complejo contexto, lo que hicimos fue vamos a ver en dónde tenemos que intervenir, ¿no? Porque hay que pasar del estudio de gabinete a la acción, ¿no? Entonces, iniciamos un proceso para rescatar la Laguna La Piedad en el municipio de Cuautitlán Izcalli, que fue una de las zonas que identificamos con mayores volúmenes de agua y por lo tanto se facilita su proceso de recuperación, en donde hemos estado presentes desde hace más de 6 años. Y a pesar de estos 6 años, todavía no iniciamos la intervención. ¿Por qué? Porque son procesos larguísimos, en donde hay que sumar a los actores, donde se requiere el compromiso del gobierno local, en donde es un ejido, donde los ejidos tenemos que seguir sus procesos de asamblea, que se suman, que se co-construyan las cosas, ¿no? Entonces hemos ido avanzando en el diseño técnico, se va a construir un parque lineal biofiltrante de 1.5 kilómetros con un sistema de chinampas productivas, se ha explorado qué plantas son las más pertinentes. La idea es poder construir un parque de recuperación de agua y amortiguamiento climático, en donde en lugar de que todo esto sea imbuido por la urbanización, se pueda tener un sitio de conectividad y que forme un sitio alternativo de acceso al agua. Tan solo la recuperación de la Laguna La Piedad podría aportar 1 metro cúbico por segundo de agua para saciar la sed de muchos de los municipios que carecen de agua, por ejemplo, Ecatepec, que seguramente lo han escuchado recurrentemente en las noticias, ¿no? Desafortunadamente, para poder avanzar en el proyecto, necesitamos que se eche a andar alguna de estas plantas, de preferencia las 3, lo cual se ha tratado de buscar a lo largo de estos 6 años en los que entramos nosotros, pero los ejidatarios lo han buscado desde hace más de 20 años, ¿no? Entonces, por eso les digo que son procesos largos. Ninguna de las plantas funciona. Desde el 2003, la Laguna La Piedad recibe las descargas de aguas residuales de 2 fraccionamientos que se construyeron. Como pueden ver, su ordenamiento territorial dice usos recreativos y turísticos, pero la ausencia del gobierno local favorece que ocurran procesos de asentamientos irregulares, que hacen todavía más complejo la intervención. Y este tipo de complejidades son las que vemos en todo nuestro territorio, no es exclusivo de La Piedad, está presente en todo nuestro territorio. Hemos documentado distintas especies, más de 1,500, 39 están dentro de la norma 059, lo cual nos ha permitido frenar asentamientos irregulares, frenar que traten de ganarle terreno a la laguna tirándole cascajo, sencillamente porque entra la Profepa, porque hay especies en riesgo de extinción, ¿no? Entonces tenemos que ingeniarnos distintos mecanismos y estrategias para poder frenar procesos sociales que están ahí, que con una ausencia de un gobierno local, estatal e incluso federal, hace todavía más compleja nuestra labor de poder rescatar
un cuerpo de agua. Nuestro proyecto consiste de varias actividades y puntos. Destaca para nosotros la participación comunitaria. Creemos que para que el proyecto funcione debe de haber una participación muy cercana con la comunidad, además de realizar actividades de investigación para poder determinar si estas soluciones basadas en la naturaleza pueden remover contaminantes emergentes que están presentes en nuestra agua. Entonces, no nos extrañe que repuntes de cáncer, de enfermedades renales, porque muchos de estos contaminantes emergentes no son removidos por las plantas de tratamiento y regresan como agua potable a nuestros hogares, ¿no? Y hablo de antipiréticos, antihistamínicos, hormonas, etcétera, ¿no? Entonces tenemos también que pensar en nuevos mecanismos de tratamiento del agua residual que nos permitan garantizar que estos contaminantes no están presentes, ¿no? Se están promoviendo las prácticas agroecológicas tradicionales y de la mano de los ejidatarios hemos buscado toda una serie de actividades económicas alternativas basadas en la conservación de la laguna que garanticen estos procesos de apropiación. Una restauración ecológica exclusivamente no garantiza el éxito de estos proyectos si nos olvidamos que en el territorio hay actividades económicas y hay población. Entonces, se recuperará una laguna, durará un año el gusto, pero a los 5 años va a estar igual si nos olvidamos que hay actividades económicas y hay población que hace uso de estos espacios. También hemos trabajado en fortalecer la gobernanza. Como les comentaba, ha sido difícil poder hacer que las cosas ocurran, por lo cual creamos un órgano auxiliar del Consejo de Cuenca que fue aprobado el 21 de marzo. Creamos un comité de Cuenca para el rescate y conservación de las lagunas La Piedad, Xotlán y el Espejo de los Lirios, lo cual nos ha permitido tener una interlocución más directa con las autoridades y que finalmente mantiene estas inercias positivas de los actores locales que han sido los más involucrados en poder llevar a cabo distintas actividades de limpieza, de rescate de la laguna. Trabajamos junto con ellos en la creación de un colector marginal, que es requisito fundamental junto con las plantas de tratamiento, y estamos en espera de que las autoridades nos resuelvan avanzar con estas infraestructuras. Y por eso mi insistencia del financiamiento. Sin que se avance en el saneamiento real, echando a andar las plantas de tratamiento, cualquier intervención que se haga para la recuperación de los cuerpos de agua no va a ser viable. Entonces, si estos diálogos son para ver qué alternativas hay, señores, las plantas de tratamiento tienen que ser prioridad para que podamos avanzar, ¿no? Si hay recursos, por allí. Entonces, para que lo pongamos en primer lugar. Incluso hemos hecho trabajos para poder sensibilizar a la ciudadanía que estas intervenciones son realmente rentables. Tan solo pensar en la captura de carbono de estos ecosistemas pueden representar ingresos para estas comunidades de entre 17 y 25 millones de pesos. Los humedales como un sistema alternativo de tratamiento pudieran ahorrarle al organismo operador del agua 650 millones de pesos. Aunque se sabe de estos beneficios y cobeneficios, en realidad todavía no hemos logrado entender qué es lo que falta para que las cosas ocurran. No entendemos, ¿no? Si está todo hecho, si está el trabajo con la comunidad, si ya se lograron las factibilidades sociales de la asamblea, entonces, ¿qué carambas falta para poder echar a andar esas plantas y poder recuperar esos cuerpos de agua? ¿Qué falta? Ustedes me responderán. Sí, Lau. Hay una pregunta de confirmaciones, pensando un poco en un poco más amplio, que consideran los beneficios en la salud de las personas, porque eso pues también es cuantificable en términos económicos de las enfermedades provocadas por justo enfermedades gastrointestinales principalmente, ¿no? Hemos emprendido varios procesos de encuestas precisamente para documentar cobeneficios a la salud.
Entonces estamos ahorita en el proceso de vaciarlas y documentar cuántas veces se han enfermado, cuánto han gastado, cuántos días de salarios, de medicinas, de hospital, qué otro tipo de incidencias hay para poder tener una estimación de cobeneficios. Lo que calculamos del potencial de captura de carbono lo hicimos con imágenes satélite, pero hay que hacer campo, ¿no? Entonces hay que ir y documentar cuánto se está secuestrando en raíz, tallo, follaje, medirlo realmente para que vaya lo suficientemente sólido, porque nuestra idea es avanzar el proyecto a armar una nota conceptual para presentarlo al Fondo para el Clima Verde, en donde se necesitan datos duros y estamos usando como unidad de análisis la laguna de La Piedad, ¿no? Para ir teniendo toda esa información y poder meter la nota conceptual para este corredor ecológico que queremos construir en la zona norte, como un Chapultepec, pero productivo, ¿no? Porque va a tener sistemas productivos. Pero nuevamente, para poder avanzar en todo este trabajo que se ha hecho casi por 7 años, solo necesitamos la voluntad de echar a andar esas plantas de tratamiento para que podamos avanzar. Gracias. Y bueno, toda esta información que se ha ido documentando y que les he ido compartiendo, no quiere avanzar, está disponible. Por ejemplo, se acaba de publicar este libro de la sequía en México, en donde está toda esta información como de este diagnóstico del país y las soluciones en general, que está disponible de manera gratuita en esa liga. Y mucho del material que ven aquí también, que son distintas publicaciones para ver la crisis del agua, para ver temas de consejos de cuenca, para ver estos escenarios a nivel de cuenca de México, también están disponibles para su consulta pública. Y bueno, les agradezco su atención. Sí. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Y las plantas de tratamiento de quién son responsables? Varía. Las plantas de tratamiento, por el artículo 115 constitucional, le corresponden al gobierno local. Sin embargo, también, dependiendo del tamaño, algunas son responsabilidad del gobierno estatal. En el caso particular de la Laguna La Piedad, las 2 plantas de tratamiento, La Piedad 2 y Tepojaco 2, que suman 80 litros por segundo, en términos de su capacidad, son responsabilidad del gobierno local. No operan desde el 2003. Evidentemente hay una normatividad que dice que las plantas de tratamiento en las ciudades de más de 500,000 personas tendrían que tratar. Entonces tenemos a la autoridad flagrante en incumplir la ley, pero la autoridad no puede ser juez y parte. Tenemos que pensar en crear alguna figura que pueda estar haciendo estas auditorías y estas recomendaciones. La otra plantota grande, que es la megaplanta de tratamiento de Presa de Guadalupe, tiene capacidad de 750 litros por segundo. Son 3 sedimentadores. Si quisieran, se pudiera echar a andar uno, aunque trate 250 litros. Son inversiones millonarias que están ahí sin funcionar. Hola, Fabiola, antes que nada, muchísimas gracias por tu presentación. Está increíble y la forma en cómo dices las cosas de esta manera tan contundente, yo creo que, bueno, la verdad, muchas gracias. Yo sí tengo algunas preguntas que hacerte y ahora sí que chismes, ¿no? Que pasarte, sobre todo para este tema de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Hace más o menos año y medio nos entrevistamos con Rubén Muñoz de la Comisión bueno, ya sabes, ¿no? Con él estuvimos platicando y le presentamos todo este proyecto que teníamos para el saneamiento aquí en la península de Yucatán, utilizando tecnologías mucho más avanzadas, muchísimo más económicas. O sea, te estoy hablando de que el tratamiento por estas plantas biológicas por metro cúbico andan entre los 15 y los 18 pesos aproximadamente. Y necesitas personal capacitado, necesitas una infraestructura muy importante. El gasto energético es brutal, ¿no? Mientras que ya ahorita existen tecnologías 100% mexicanas comprobadas, ¿no? Que te pueden llegar a tratar un metro cúbico hasta por 80 centavos de peso, ¿no? Entonces, sí, estuvimos platicando con él. Él nos abrió las puertas a un fondo que existe
para el saneamiento, pero ese fondo solamente puede ser utilizado por los municipios. Solo el municipio puede solicitar ese fondo, obviamente ya con todo el proyecto armado de cómo, qué, cuándo, dónde, para qué, etcétera, etcétera, y con toda el beneficio social y económico que va a existir. Entonces, igual y en ese sentido, a lo mejor se pueden acercar nuevamente a él y ver a través del municipio que se pueda tener un acceso a este fondo para revivir estos elefantes blancos. O sea, no seguir con esa misma tecnología porque es totalmente obsoleta. Ya el tipo de aguas que tenemos ahorita no son aguas comunes, no son aguas residuales comunes. Tienen muchísimas cosas más que deben de ser tratadas con tecnologías que están mucho más avanzadas y que energéticamente son mucho más viables, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, nosotros aquí en Yucatán somos pioneros en la cuestión del monitoreo en tiempo real de la calidad del agua del agua subterránea, ¿no? Pero esto también se puede sumar o queremos implementarlo, ¿no? Ya a otros estados, a la región y pues subir más adelante. Así que si en algún momento podemos platicar de esto, pues estaría como que súper bien, ¿no? Para poder integrar fuerzas en este sentido para el agua y para poder traducir nosotros como científicos, que tú nos ayudes con toda esta parte de la economía, ¿no? Como científicos del agua, tú con la ciencia de la economía, cómo traducir todo esto a esto que estabas manejando, ¿no? De los bonos de carbono, etcétera, etcétera, sobre todo para los cenotes, que también estamos tratando de que sean ya aceptados como sistemas de carbono azul, porque son mucho más que sistemas de carbono azul, ¿no? Y están en riesgo y pues está todo el CARS, ¿no? De la península de Yucatán, ¿no? Y a este respecto, bueno, sería muy con esto que dices de, bueno, ¿y cómo traducimos, ¿no? ¿Cómo le hacemos ya para que pase con esa voluntad, con ese poquito que falta para ya poder implementar todo este proyecto increíble que tienes? Apenitas acabamos de cerrar unos proyectos con el Fondo Mexicano de la Conservación de la Naturaleza, en los cuales este es una de los productos, cómo hacerle el paso a paso, ¿no? Y qué es lo que debes de tener cuidado cuando vas a meter esta cuestión de bonos, ¿no? Porque esto también paga impuestos, ¿no? Y paga impuestos muy fuertes, entonces, ¿cómo hacerle, no? Entonces, si gustas, por aquí tenemos la liga ya de todo el proyecto final. Si gustas, pues te la podemos pasar. Y bueno, nuevamente muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Sí, gracias. Tu presentación muy interesante. Hay dos aspectos que me llaman la atención de lo que platicaste. Uno, renegociar las concesiones, ¿no? ¿Cuáles serían los mecanismos para eso y cómo lograrlo, ¿no? Porque sabemos que eso es la parte difícil. Hay intereses fuertes y no puedo ir a detalle más sobre eso, pero me gustaría escucharlo de ti. Creo que has trabajado en esa parte. Y la otra, lo que es modificación en el uso de suelo. O sea, yo considero que un mecanismo que se debe implementar es que el ordenamiento territorial no sea una carta de buenas intenciones, sino sea realmente un elemento de ley que obligue a no hacer el cambio arbitrario del uso de suelo, independientemente si es por asentamiento de gente que viene a las ciudades por falta de alternativas, ¿no? Eso también hay que manejarlo. Son migraciones que se dan y quizá con eso se podría resolver el problema de migraciones tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Sí, la revisión de las concesiones es una tarea pendiente en la Ley General del Agua, en donde se tendría que poner alguna especie de candado que tenga en cuenta la variabilidad climática para decir la concesión aumenta y disminuye, y utilizar algún tipo de mecanismo en donde, por ejemplo, tratas tu agua residual, la ocupas para procesos productivos. No necesitamos agua potable para la pintura, para el cemento, caray, ¿no? Este, por favor, trata tu agua, trata el agua residual y el volumen que se te concesiona de agua residual se puede liberar del volumen de agua
de mejor calidad y potable para atender funciones prioritarias, ¿no? Agua de contacto humano para beber, para la producción de alimentos, que sí tendría que ser ahí mantener los niveles de calidad. Entonces, yo creo que existen distintos tipos de mecanismos que habría que revisar. Evidentemente, esto implica un golpe político muy fuerte para quien lo quiere emprender, pero necesario. Y creo que precisamente esta situación que vivimos es una buena ventana de oportunidad porque está la sensibilidad y la disposición de los distintos actores, porque finalmente sin agua no hay negocio, ¿no? Y sin agua la población tampoco va a poder garantizar su calidad de vida. Entonces, todo el mundo está sensible como para buscar estas alternativas. Si nos esperamos a que llueva en junio, que probablemente pueda llover, por lo que va indicando las tendencias en el clima, se va a volver a dibujar esta emergencia, ¿no? Van a pasar otros 4 o 5 años, nos va a volver a llegar la urgencia de la mejor el día cero y otra vez vamos a estarnos tronando los dedos. Y nuevamente perdimos una oportunidad valiosísima para poder ir creando las condiciones para lograr la resiliencia hídrica. Otra vez, porque las hemos tenido, esas oportunidades, pero no las hemos aprovechado. Y en el caso de los usos de suelo, está el marco normativo del uso de suelo. ¿Qué es lo que falta? El gobierno local como autoridad presente, ¿no? Sé que políticamente tampoco es viable decir, por favor, los vamos a relocalizar, pero lo tenemos que hacer. Aquí dice que no te puedes asentar. Aquí está, no te lo estoy diciendo ahorita, no me lo estoy sacando de la mano. Este está desde quién sabe hace cuántas décadas. Aquí no, ¿por qué? Porque es zona de recarga, porque es una zona de fragilidad, porque hay recursos prioritarios. No te puedes asentar, hay que relocalizar, pero se necesita el gobierno local presente. Cuando hablamos de tierras ejidales, el comisariado ejidal no se puede echar encima ese problema porque no tiene, digamos, la capacidad legal ni la fuerza, ¿no? Ni el músculo para poder movilizar a la población. Y si lo dejan solo, aunque solicite ayuda, vamos a seguir viendo estos problemas, ¿no? Entonces sí necesitamos coordinación y asumir políticamente que eso va a ocurrir, ¿no? Que no vas a ser tan popular, pero que tienes que hacer cumplir la ley. Difícil, ¿verdad? Todo un reto. Yo también lo pienso. Muchas gracias. Sí. Sí, muchas gracias por tu presentación. Quería comentar, porque pues dices que mucho está en manos del municipio, el reactivar estas plantas de tratamiento. Y pues algo que he visto, de hecho, creo que está aquí en la sesión de bosques. He visto que cuando se crean, pues lo que son sistemas, alianzas intermunicipales para manejar estos temas, como que no se depende de la cuestión electoral, sino que son asociaciones que perduran en el tiempo. Entonces, pues se puede participar, bueno, en la región en que se esté trabajando, pues generalmente participan todos los municipios porque la cuestión del agua, del saneamiento, de la basura, son cosas de competencia municipal. Sí. Entonces, bueno, ese es ah, una algo que he visto que funciona. Y está por allí Sergio Graf de Jalisco, que él realmente pues ha impulsado estos sistemas, estas alianzas en Jalisco. Ya hay más de 20. Entonces sería muy interesante ver ¿Cómo? cómo lo han hecho. Y una pregunta es, ¿cómo ves tú? Porque luego en términos de cambio para los ciudadanos, para los habitantes, se les dice que pues que consuman muy poquita agua, que para lavar los trastes, que solo se necesitan menos litros y todo eso. Entonces, ¿qué tanto crees que porque pues es una manera de inducir a la gente
a los habitantes, que tengamos algún cambio, pero son significativos, ¿no? La voluntad de los ciudadanos está, pero bueno, yo veo en la parte de otro tipo de manejo de los recursos en donde de los que se ha estado hablando, ¿no? De la conservación de los bosques, de las concesiones que se tengan, que son bueno, bastante, pero más fuertes, ¿no? Pero ¿cuál sería tu opinión sobre eso? Sí, yo creo que tienen que ser todos los sectores, ¿no? Si le dicen al ciudadano, sé más eficiente, etcétera, y yo creo que suma, pero ¿dónde está también la voluntad del sector público con su responsabilidad de las plantas de tratamiento, de los sistemas de cosecha? ¿Dónde está la voluntad del sector privado con procesos más eficientes en el consumo de agua, ¿no? La responsabilidad de a lo mejor tratar sus aguas. Ya están pensando construir desalinizadoras y no empiezan por, ¿y qué le hago a mi agua residual? ¿No? Dices, no es posible. Hay que ir al origen de la causa. Y además del volumen que consumes, creo que el ciudadano tiene que ser consciente de su huella hídrica en general. ¿Qué implica que comas carne? ¿Cuántos litros? ¿Qué implica que uses mezclilla? Y a lo mejor estos pantaloncitos rotos, que están muy padres, implican miles y miles de litros más para poderlos deslavar, ¿no? ¿Qué tipo de prendas tendrías que estar buscando o utilizando? Mucho tiene que ver con las prácticas del consumo y finalmente nosotros como consumidores podemos ir dictando línea de qué productos sí, qué productos no y bajo qué estándares. Ahí es donde creo que debemos de incidir en términos de nuestra percepción, junto con los otros sectores, ¿no? Porque no se vale decir sector doméstico consume menos y los demás siguen con la misma dinámica, ¿no? Todos tienen que cambiar. Y yo creo que tiene que normarse y tiene que ser exigido, ¿no? Si quieres estar aquí, industria, tienes que tener buenas prácticas. No podemos seguir con una visión de paraísos contaminantes, de con tal de tener empleo, cualquier industria aceptamos. No, lo siento, ya no está ni el mundo ni el país para eso, ¿no? Creo que hacia allá tenemos que ir avanzando. Muchísimas gracias a Fabiola, por favor, un aplauso. Muchísimas gracias. Me encantó la frase de sentar a la mesa el medio ambiente. Creo que es nuestra responsabilidad de todos y todas las personas, tanto aquí como más de los 70 personas que nos están viendo, ser esta voz del medio ambiente.